estas empezaría a decaer. La rápida expansión urbana de la década de los 40 en la Ciudad de México llegó a dimensiones ni siquiera imaginadas. En 1941 la ciudad tenía poco más de 7,000 hectáreas de superficie y solo una década después había aumentado a más de 9,000, pero casi a las 20,000 gracias a la conurbación con el resto de las zonas del extinto Distrito Federal. La Ciudad de México había comenzado ya su proceso de metropolización y de ahí no pararía todavía hasta nuestros días. Del 1,448,000 habitantes en 1940 a los casi 3 millones en 1950, las vecindades tomarían un segundo aire. Y es que, ¿cómo dotar de vivienda una metrópoli imparable como lo era la Ciudad de México de esas décadas si para 1940 apenas el 17.5% de la población habitaba una vivienda propia? Pues como ya hemos visto, los habitantes de ese entonces tenían prácticamente 3 opciones. Vivir en uno de los nuevos y flamantes multifamiliares que apenas comenzaban sus pasos, vivir en asentamientos irregulares de la periferia urbana o en una vecindad. La primera opción era la más complicada de todas, pues muy poca gente podía acceder a ellos o a financiamientos que les permitiera siquiera pensar en una vivienda como esa, además de que su oferta aún era muy reducida. Recordemos que el centro urbano presidente alemán que transformaría este tipo de vivienda modernista y sobrepasaría las más de 1,000 viviendas no se inauguraría sino hasta 1949. La segunda opción fue una de las más utilizadas por la población de escasos recursos, ya que esto significaba tener una vivienda propia, pero también significaba comenzar a vivir en condiciones muy duras, como por ejemplo en los inicios de Ciudad Nezahualcóyotl. Significaba esperar años e incluso décadas sin servicios, el no reconocimiento por parte del municipio correspondiente o simplemente era una opción muy complicada también para los recién llegados a la capital. Así que la tercera opción, las vecindades, fueron una de las pocas opciones realistas para quienes comenzaban su camino en la ciudad, siendo esta una opción bastante accesible. Esta vivienda que ya había pasado por 2 etapas antes, el de hogar para las clases acomodadas y posteriormente las artesanas, le tocaría ahora su tercer aire y daría cabida a las trabajadoras inmigrantes. Varias de las céntricas colonias de la Ciudad de México comenzaron a llenarse de vecindades que intentaron ayudar un poco con los efectos de la falta de vivienda. Colonias como Santa María de la Ribera, San Rafael o Juárez, conocidas por sus clases altas o medias, aumentaron su densidad con el establecimiento de vecindades en ellas. Por otro lado, por supuesto que las colonias populares también se llenarían de vecindades. La Merced, Doctores y Buenos Aires alcanzarían hasta los 30,000 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que La Lagunilla, Tepito y Exhipódromo, famosas hasta el día de hoy por la cantidad de vecindades que aún quedan en ellas, llegarían hasta los 27,000 habitantes por kilómetro cuadrado. Las rentas, imprescindibles también a la hora de escoger a las vecindades como vivienda de primera oportunidad, rondaban entre los 11 pesos con 77 centavos y los 108, con un promedio de 31 pesos por un cuarto de vecindad por ahí de la década de los 40. Por otro lado, otro de los factores que también influyó a la elección de las vecindades fue su ubicación. Y es que no se necesitaba salir mucho más allá del centro y por lo tanto de las grandes oportunidades de trabajo y servicios, a diferencia de los asentamientos irregulares, la otra opción para las personas de bajos recursos. Sin embargo, rápidamente también vino su decadencia. La rápida urbanización, la asequibilidad, las pocas posibilidades y las oportunidades que tenían las vecindades con respecto a otros modos de vivienda no fueron en vano, y pronto provocaron un hacinamiento de estas viviendas. Si bien las vecindades presentaron casi desde sus inicios un deterioro, estos aumentaron con la altísima demanda, la falta de apoyo por parte de las autoridades y la falta de recursos por parte de los propietarios e inquilinos. Asimismo, una medida adoptada en 1942 tuvo efectos mixtos en las vecindades, y se trató de la congelación de rentas, ya que permitió a sus habitantes vivir aún más tranquilos económicamente hablando, pero también contribuyó al marcado deterioro de las vecindades, pues la falta de dinero e interés por parte de los propietarios y apoyo del gobierno provocaron un abandono de estas viviendas. Para poner en perspectiva de qué tan graves eran sus problemáticas, la densidad promedio alcanzó los 469 habitantes por hectárea, y los servicios fueron los más tocados, pues recordemos eran compartidos entre todos los habitantes de una vecindad. Esto hizo que en promedio hubiera 2.9 personas por cuarto, 25.7 por baño, incluso llegando a la increíble cantidad de 60 u 8.1 por lavadero. Para 1952,